Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Manuel Soriano, yo soy pediatra, soy intensivista pediatra, yo laboro en Ciudad de México y bueno, pues hoy me toca hablar con ustedes acerca de transfusiones en circulación extracorpórea, espero que les agrade el tema. Bueno, primeramente cuando utilizamos las transfusiones en una situación de ECMO lo utilizamos en cuatro situaciones principales. El purgado, que es el priming del circuito, es decir, necesitamos llenar todo lo que sería el circuito. Sobre todo se prefiere con algún producto hemático para no diluir al paciente, entonces esto es bien importante. Segundo punto, el mejor transportador de oxígeno en el cuerpo que tenemos siempre va a ser los eritrocitos, porque por medio de los eritrocitos se une lo que sería el oxígeno y podemos entregar mucho mejor el oxígeno hacia el cuerpo y disminuir este débito. También para mantener un balance hemostático, cuando tenemos alteraciones de la coagulación o tenemos alguna otra alteración de ese tipo, entonces nos puede ayudar, como por ejemplo la transfusión de crioprecipitados, de plasma o alguno otro. Y también tratamiento de complicaciones hemorrágicas. Muchas veces, bueno, sabemos bien que cuando hay una hemorragia tenemos que reponer en una relación 1 a 1 ese volumen. Entonces es bien importante esa parte. Varios centros tienen algún tipo de protocolo para transfundir a los pacientes, pero también para realizar un priming del equipo, un purgado. Entonces hay un estudio transversal de la ELSO de 119 de 121 centros que habían estado, en los cuales 92% de los centros incluyen un paquete globular, pero un 50% bueno, del 100% incluyen plasma fresco congelado, es decir, puede haber una combinación entre paquete globular y plasma fresco congelado. Uno lo hace con sangre total, es decir, ellos piden sangre reconstituida directamente o sangre total, alguna de las dos, y ya finalmente lo hacen con ello. Y un centro incluye aféresis plaquetaria. La aféresis plaquetaria es controversial debido a que cuando lo haces sobre el equipo, las plaquetas pueden depositarse en la membrana extracorpórea, entonces no es algo sencillo. Habrá que ver los resultados de este centro para ver qué es lo que hace. Entonces, cuando transfundimos concentrados eritrocitarios, pues lo principal es mantener un adecuado transporte de oxígeno. La afinidad de la hemoglobina del oxígeno por la hemoglobina es muy importante. Entonces, obviamente va a haber metas normales para que nosotros podamos determinar que está el paciente con una cantidad de eritrocitos adecuado y lo vamos a hacer por medio del hematocrito. De acuerdo a los estudios que refiere en el capítulo del libro, los neonatos se recomienda un 40% de hematocrito, el cual puede estar variando entre el 35 al 45%, con una P0.001, los pediátricos con un 35% de llevar de 25 a 40. Esto es bien importante porque el hecho de que los pediátricos tengamos un poquito más permisivo, podemos tener menos complicaciones asociadas a las transfusiones sanguíneas. Y bueno, en los adultos el 30% de hematocrito se sugiere, o sea, es decir, 20 hasta el 40%. Esto es dependiendo de cada unidad, sin embargo, estas son las recomendaciones que se han ido haciendo de acuerdo a la experiencia que han tenido en todos los centros ECMO. Entonces también, bueno, eso es pensando en los eritrocitos. En las plaquetas, en los pediátricos, la media que se sugiere es tener 100,000. Por los riesgos de sangrado, sobre todo en los neonatos, podemos tener un sangrado que puede ser sobre todo en nivel de sistema nervioso central. Entonces ellos recomiendan estar manteniendo 100,000 plaquetas, pero un rango entre 50 a 200,000 todavía es tolerable. Y los adultos con una media también de 100,000, pero ellos todavía en 20,000 a 200,000 por el riesgo de menor desangrado. Y también en la otra parte de la coagulación, el fibrinógeno. En los pediátricos se sugiere tener 145 miligramos por decilitro en un rango de 50 a 200 y los adultos en 150. Estos son estudios que vamos a estar haciendo diario. Normalmente el nivel de plaquetas de acuerdo a cada centro, pero en lo que nosotros respecta, utilizamos la medición de plaquetas de cada 8 a cada 12 horas dependiendo de la estabilidad del paciente y ya de acuerdo a esto vamos reponiendo algún otro. Y el fibrinógeno también lo estamos midiendo alrededor de cada 8 a 12 horas dependiendo de los niveles de coagulación, de cómo vayamos con la heparina.
Entre más chiquito es el paciente, mucho más difícil a veces es estar titulando el nivel adecuado de tiempos de coagulación y entre ellos el fibrinógeno. El fibrinógeno de pronto se empieza a consumir y entonces empieza a bajar y es importante mantener el equilibrio hemostático en esto. El requerimiento de ECMO, más bien durante ECMO para transfusiones es alto. América Latina reporta, un centro en el cual hay 98 pacientes, de los cuales son 87 neonatos. Y fíjense qué interesante, durante el ECMO no dicen días ni nada de esto, pero en promedio se llega a requerir aproximadamente a veces por día 34.9 mililitros kilogramo día de paquete globular. O sea, es bastante. Tan solo los líquidos tal vez que nosotros dejamos en un niño, que serían 100 mililitros kilo día, pues tan solo casi 35% se va en paquete globular. Agreguemos también plasma fresco congelado, 12.9 mililitros kilogramo día, plaquetas 34 mililitros kilogramo día. Los niños llegan a consumir muchas plaquetas y precipitados, como es muy concentrado, entonces realmente es muy raro que las tengamos que usar, pero 1.2 mililitros kilo día es poquito. Y los requerimientos reportados en adulto, en promedio, de un centro con 132 pacientes en 8 años, pues ellos refieren que la aféresis plaquetaria, ellos es por paquetes, 3.5 aféresis plaquetarias en promedio, es promedio, no es que indiquen 3.5 al día. El plasma fresco congelado, 3 plasmas en promedio y paquetes globulares 19. Pero ojo, cuando el ECMO es un ECMO veno arterial, normalmente llega a consumir más algún tipo de hemodiderivado. Entonces ahí es la situación. Entonces esto es algo que se debe que tomar en cuenta. Y bueno, cuando nosotros vamos a transfundir un concentrado eritrocitario, debemos que pensar en dos cosas. ¿Qué tipo de solución aditiva vamos a tener? La solución anticoagulante, perdónenme. Existe la solución aditiva versus los citratos. Los citratos es el más comúnmente utilizado en niños, por lo tanto la vida media de un concentrado eritrocitario depositado en una bolsa con este tipo de anticoagulante es de 35 días. Y la solución aditiva, que es otro tipo de anticoagulante, sería de 42 días, o sea, puede durar un poco más. La solución aditiva, el único problema que tiene es que sí causa coagulopatía y alteraciones en los niños pequeños, por eso no utilizan mucho soluciones aditivas, pero sí se utilizan citratos. Y esto puede tener alteraciones, obviamente, por el nivel de solución aditiva y que al rato tengamos complicaciones de tipo de sangrado. Entonces, por cada concentrado eritrocitario completo, vamos a entregar 150 a 250 miligramos de hierro, 130 a 240 células rojas y 50 a 80 gramos de hemoglobina. Dices, bueno, ¿y por qué no nada más puedo transfundir hemoglobina? Bueno, pues porque esto finalmente va ligado y para fines, o sea, tú no puedes transfundir solamente hemoglobina porque prácticamente no servirá al paciente. Necesitamos el volumen completo para poder transfundir adecuadamente y esto sea funcional. La acumulación de algo bien importante en el concentrador eritrocitario es que entre más viejo va teniendo mayor problema. Y sobre todo, estos son los cambios que pueden tener. Hay acumulación de lactato, hay un pH menor de 6.5, el ATP se ve disminuido, los niveles disminuidos de dinucleótidos de adenina, nicotamina, hay una depresión en 2,3-difosfoglicerato. Por esta depresión de 2,3-difosfoglicerato, es por lo tanto que casi siempre cuando vamos a iniciar el ECMO decidimos pasar paquetes jóvenes, los cuales idealmente deben que ser menores de 5 días. Entonces, esta es una de las causas. Alteraciones en el intercambio de sodio y potasio. Recuerden que puede haber también alteraciones en la membrana y pueden dar hipercalemia. Incremento del estrés oxidativo por conversión de hemoglobina con metahemoglobina. Esto también, o sea, el hecho de que transfundamos metahemoglobina, pues obviamente no nos va a ayudar para el transporte de oxígeno. Por eso también ya los eritrocitos, al ser viejos, no ayudan mucho. Y la alteración en el citoesquelético de la membrana eritrocitaria. También este es otro punto muy importante.
Entonces, cuando más edad tiene, se ha relacionado también a infecciones, a eventos tromboembólicos, a mayor tiempo de ventilación mecánica, también por lo tanto mayor estancia hospitalaria, también puede ser un factor de riesgo para falla multiorgánica y obviamente todo esto en conjunto nos puede llevar a una mortalidad alta. Y bueno, ya cuando nosotros tenemos finalmente el concentrador eritrocitario, pues podemos hacer algunas maniobras, como es la leucorreducción, para que se define como la disminución de los leucocitos residuales a menos de 5 millones por producto. Esto es bien importante, perdón ahí por la falta de ortografía. Y bueno, cuando nosotros hacemos la leucorreducción y reducimos todos estos leucocitos, hay una disminución de reacción febril no hemolítica, una disminución en la aloinmunización por antígeno leucocitario. Recuerden, sobre todo los trasplantes de médula ósea, tenemos que tener cuidado por el riesgo de enfermedad de injerto sobre huésped y pues también disminuye la infección por citomegalovirus. Y bueno, aunque si bien, bueno, cada centro tiene que estar buscando eso, ¿no? Cada banco de sangre que tengamos. Las indicaciones de componentes radiados también es para disminuir la enfermedad de injerto contra huésped. Entonces, sobre todo en los pacientes oncológicos, aquí es donde más debemos que pensar en ello. Las indicaciones generales son pacientes con diagnóstico o sospecha de inmunodeficiencia, en las generales hablando, pacientes con trasplante de médula ósea o con un linfoma Hodgkin o transfusiones de familiares. También cuando se va a transfundir de un familiar directo a otro familiar, sugiere que el componente sea radiado. O sea, en cualquier forma que sea, puede ser por rayos X, puede ser por el lado de medicina nuclear, o sea, normalmente cada hospital tiene un protocolo y lo mandan a cierto lugar, ¿no? Y bueno, las indicaciones en pediatría, sobre todo en los pretérminos y bajo peso de edad gestacional, se sugiere con aquellos que tienen cardiopatía congénita por la situación de que son múltiplemente transfundidos y pues obviamente aquellos que pueden producir enfermedad de injerto contra huésped, leucemia aguda, linfoma no Hodgkin, anemia plástica y tumores sólidos en tratamiento con una quimioterapia alta o radioterapia. Y bueno, las evidencias para mantener un adecuado hematocrito en adulto, en el 2012 Cochrane hizo una revisión sistemática en donde se resume que fueron 19 estudios, en total son 6.264 pacientes, en donde ellos finalmente hacían una valoración entre una transfusión restringida o una liberal. La restringida quiere decir que mantenían la hemoglobina de 7 a 9 gramos y la liberal hasta 10 a 12. Y pues bueno, obviamente que cuando tú haces una restricción en tu transfusión, va a haber muchos menos concentrados eritrocitarios, mucho menos plasmas, etcétera. Entonces va a disminuir las complicaciones esto obviamente. Entonces, o sea, va a disminuir las complicaciones en un 39% y los requerimientos, o sea, es decir, de concentrados eritrocitarios, de que si tú estás ocupando 100, vas a transfundir solamente 54. Entonces, sí disminuye bastante. Y estar sometiendo al paciente a riesgos de transfusión realmente, pues no vale la pena si es que nosotros tenemos una buena hemodinamia, tiene un buen lactato, una buena entrega y consumo de oxígeno, tenemos una buena saturación venosa. Si tenemos eso, nosotros podemos estar restringiendo al paciente, o sea, restringiendo para un bien de él, es como invertir en su futuro, ¿no? Y en pediátrico, lamentablemente, no hay un estudio que hable de ECMO. Solamente hay un estudio que habla sobre transfusiones en donde hay más de 6,000 pacientes y bueno, estos son pacientes de terapia intensiva en donde lo restringen de 8.5 a 9.5 versus una liberal de 11 a 12 gramos de hemoglobina por decilitro a los 7 días de vida. Entonces, aquí a los 7 días de vida se refiere al concentrado eritrocitario. Y bueno, el grupo de restricción requirió solamente 44% menos de requerimientos de hemoderivados. E igualmente también disminuyó las complicaciones asociadas a la transfusión. Por lo tanto, mi conclusión acerca de esto es que hay que restringir al paciente conforme lo requiera, no abusar tampoco de la restricción, pero sí también tener la paciencia y tolerancia para poder estarlo vigilando y que podamos estar disminuyendo la cantidad de transfusiones. Y pues bueno, al momento no hay estudio prospectivo para la hemoglobina ideal en el paciente en ECMO, sin embargo las recomendaciones más recientes
y son las de la ELSO en general, es que el nivel tiene que estar en 40% hablando neutralmente, pero ya vimos en otra diapositiva que el adulto hasta 20% de hematocrito no está tan mal. Y bueno, en un estudio en un centro de ECMO, refieren que 58 pacientes en ECMO recibieron volúmenes de más de 1000 mililitros kilogramo en toda su estancia, el cual incrementó la mortalidad. Y otro estudio corte, reporta que el 24% de incremento de mortalidad por cada 10 mililitros kilogramo día en ECMO. O sea, aumenta mucho. Si estábamos hablando que hace rato que estábamos hasta alrededor casi del 35 o 40%, pues imagínense, la mortalidad realmente sería casi del 75%. Y bueno, pues, pero bueno, finalmente estos son estudios todavía pequeños, necesitamos estudios más grandes para determinar cuánto es lo que puede dañar las transfusiones al paciente, hablando estadísticamente. Y se necesita hacer más estudios para encontrar el hematocrito ideal. El plasma fresco congelado, bueno, lo primero es de que idealmente hay dos, o sea, uno que lleva 24 horas de extracción, es decir, un plasma casi nuevo. Lo importante de este plasma es que va a contener factores del 70 al 100% por mililitro y va a tener 1 o 2 gramos de fibrinógeno por cada mililitro. Entonces, pero fíjense, a uno que ya es más viejo de 24 horas, el contenido de factores disminuye a 30% por mililitro y baja la actividad de los factores 5, 7 y 8. Entonces, entre más joven pueda ser el plasma, mucho mejor eso. La indicación más común para revertir, una de las indicaciones más comunes del plasma es revertir la coagulopatía por ECMO y profiláctica durante algunos procedimientos. Es decir, nosotros vamos a estar midiendo nuestros tiempos de coagulación, vamos a estar viendo también si hay sangrado activo o no, y de acuerdo a esto vamos a estar transfundiendo. Los adultos, la recomendación es un INR de 1.6 a 2 con un 33% de actividad, y en los niños la recomendación en el INR es máximo 2 o un TTPA de 60. Nosotros, aclaro nuevamente, nosotros somos centro pediátrico y normalmente el TTP sí lo mantenemos en 60, esa es nuestra meta, muchas veces llegamos a tener tolerancia hasta 50, pero idealmente lo mantenemos en 60, titulamos lo que sería la heparina y ya cuando la heparina definitivamente llegamos a una dosis muy baja, sí estamos transfundiendo plasma fresco congelado. Perdón. Los crioprecipitados, pues obviamente ya son unidades de crioprecipitados que van a contener 150 miligramos de fibrinógeno. Lo importante de esto es que los crioprecipitados vienen muy concentrados, entonces el valor o el volumen que vamos a transfundir es muy poco. El factor 8 tiene máximo 80 unidades internacionales de factor 8, por esto es que funciona para algunas enfermedades como factor de von Willebrand, etc. Factor de von Willebrand, perdónenme, como algunas, perdónenme, se me fue el nombre, algunas hemofilias, y bueno, también contiene factor de von Willebrand, factor 8 y fibronectina. Y una unidad en el paciente incrementa 50, por cada unidad que pasamos aumenta 50 miligramos por decilitro de fibrinógeno y una unidad es por cada 10 kilogramos de peso. Es decir, si pesara 50 kilogramos le pasamos 5 unidades. Entonces es un ejemplo, pero y obviamente por cada unidad vamos a aumentar 50 miligramos por decilitro. Y la FDA aprobó actualmente el uso de fibrinógeno sintético en ausencia de crioprecipitados. Nosotros ya tenemos poca experiencia utilizando fibrinógeno sintético, pero realmente ha sido muy funcional. No tenemos una estadística todavía fidedigna, una estadística que nos pueda decir, pero sí es bastante importante este uso del fibrinógeno. Y bueno, las plaquetas. La féresis de preferencia debe que ser utilizada, la féresis plaquetaria. En Estados Unidos el 91% son por este método. Contiene 5.5 por 10 de plaquetas. Y bueno, los adultos la dosis terapéutica es de 4 a 6 unidades internacionales. En los pediátricos lo medimos por mililitros kilogramo, en 10 mililitros kilogramo. Y bueno, por cada transfusión en el adulto va a aumentar de 30,000 a 60,000 plaquetas. Y en niño de 50,000 hasta 100,000 plaquetas. Pero de acuerdo al consumo, es de que a veces, obviamente esto es de forma inmediata. Si nosotros obviamente ya lo tomamos a las 8 horas, que es la vida media de las plaquetas, pues obviamente ahí vamos a tener
un valor mucho menor porque hay consumo por la membrana, hay consumo por el paciente, hay disminución en la producción por la médula ósea, etcétera. Y bueno, la trombocitopenia en adultos ocurre de 8.3 al 67%, o sea, es una brecha muy grande, pero realmente yo me iría por el 67%, y en los neonatos y pediátricos del 20 al 50%. Es muy frecuente que tengamos trombocitopenia. También podemos utilizar algunas otras cosas para la coagulopatía, cosas que ya son recombinantes, que nos pueden ayudar. El gran problema de cuando utilizamos algo recombinante o algo de otro tipo es que esto se puede volver un problema porque puede hacer trombo masivo en la membrana. Es uno de los factores de riesgo que tenemos al usar, por ejemplo, el Novoseven, que es el factor 7 recombinante. Lo aprobó la FDA para pacientes con sangrado activo en hemofilia A y B que tengan inhibidor, obviamente. Y cuando hay una deficiencia congénita del factor 7, una trombastenia de Glanzmann y sin anticuerpos antiplaquetas. Pero ya en los estudios de la ELSO hay algunos, pero sobre todo el 67% de uso se utiliza en todos los centros, o sea, más bien el 77% de los centros lo utilizan, con el riesgo de trombosis en la membrana. Eso es lo más delicado, porque si tenemos un ECMO veno-arterial y se trombosa la membrana, pues esto es igual a un paro cardiorrespiratorio. Y en un ECMO veno-venoso, si se llega a trombosar, pues definitivamente también estamos ante una urgencia, ¿no? En los pediátricos hay 2 estudios, de los cuales 21 pacientes de 388, o sea, el 55.4%, tuvieron trombosis. Y esto es en los pacientes sin ECMO, o sea que se les transfundió Novoseven, y esto es en pacientes con ECMO, o sea, pero obviamente uno cuando tiene ECMO es más cauteloso. Y uno de los riesgos es de que te haga una trombosis en el seno venoso en cerebro. Eso es de mucho cuidado cuando el paciente es sano y no lo tenemos anticoagulado. Obviamente, digo, si está anticoagulado, primero le quitas la anticoagulación para que deje de sangrar. Y los adultos, muy poco, 0.2%, solo serie de casos reportados ante la ELSO. Y los complejos de protrombina, también los concentrados, hay 2 tipos, uno activado y uno no activado. Y bueno, la FDA lo aprobó como prevención y manejo de sangrados en pacientes de riesgo. En ECMO solo un caso reportado de tromboembolismo masivo y del circuito en un sangrado refractario. Solamente entonces fue así como tal un solo caso, pero todavía la eficacia y seguridad no está establecida y hay que utilizar lo mismo con cautela. Y bueno, también podemos transfundir albúmina, que es la proteína más abundante y que nos va a ayudar para la presión osmótica. Y bueno, normalmente nosotros cuando transfundimos albúmina, si solamente es como expansora de volumen, la utilizamos al 5%. Y la máxima concentración que tenemos, pues es obviamente la que ya viene directamente en el frasco, que es el 25%. Esto ya lo utilizamos más cuando queremos hacer corrección propia de la albúmina, así de concentrada. Pero si es por expansor de volumen, lo utilizamos entre el 5 al 10%. Y está indicada para mantener el volumen intravascular y presión osmótica. Y en ECMO además la vamos a utilizar para el purgado del circuito. Eso lo van a ver más adelante con alguna de las pláticas con los perfusionistas. Y para disminuir las proteínas, para minimizar que las proteínas plasmáticas, fibrinógeno y factores de coagulación se fijen al circuito. Entonces esto ayuda bastante, o sea, tiene un efecto ahí propio sobre todo el circuito. Y bueno, también los antifibrinolíticos, sobre todo, bueno, hay algunos muy importantes, pero sobre todo el que tenemos hasta acá abajo, que es el ácido aminocaproico. El ácido aminocaproico nos ayuda mucho nosotros, cuando tenemos problema de fibrinolisis, realmente lo dejamos, con un bolo de impregnación a 100 miligramos por kilo, y después, aquí se me fue el kilo, y después lo utilizamos una infusión de 300 a 50 miligramos kilo hora hasta decanular. Esto nos ayuda bastante, disminuye también la fibrina que de pronto puede estarse acumulando en el circuito. Entonces el ácido aminocaproico puede ayudar mucho. Algunos utilizan ácido tranexámico, pero puede estar asociado a las convulsiones, ojo con los pacientes que tengan hemorragias o algo así, o algunos análogos de lisina, bueno, eran entre ellos. Y bueno, pues finalmente no tenemos algún otro, y pues bueno, prácticamente lo vamos a utilizar para la fibrinolisis. Y bueno, en neonatos, el ácido aminocaproico nos va a disminuir el riesgo de sangrado extracraneal y no así del intraventricular. Entonces, el problema que siempre vamos a tener en los neonatos es el
problema de sangrado intraventricular y no hay cosa más que los cuidados adecuados que nos pueda prevenir. Este efecto es mayor en pacientes operados del corazón y hernias diafragmáticas, o sea, el efecto en quienes utilizamos ácido aminocaproico. Disminuyen el uso de requerimientos de hemoderivados y un solo estudio de 10 años de revisión en un solo centro con ácido aminocaproico reduce el sangrado quirúrgico en ECMO del 12 al 7%. Entonces, sí tiene una P muy importante y pues si ya tienes un 12 y disminuirlo del 7% sí es importante. Pero aún así hay que realizar más estudios para la eficacia y seguridad. Y pues en pocas palabras, el requerimiento de transfusiones en ECMO puede llegar a ser muy alto, pero hay que ver los objetivos planteados de cada unidad y cada paciente con los niveles adecuados de plaquetas, hemoglobina y tiempos de coagulación. Cada uno tenemos que individualizar. Algunos factores sintéticos en ECMO aún es desconocido y se debe que valorar con mucha cautela, hay que tener mucho cuidado ante ello y se debe limitar al máximo el uso de hemoderivados, es decir, restringir lo mayor que podamos y hay que hacer más estudios para determinar la seguridad de factores sintéticos y el uso masivo en transfusiones. Les agradezco mucho, cualquier cosa les dejo mi correo electrónico, aquí tenemos al doctor Bartlett, a José Luis Salinas que es mi compañero y socio y pues yo aquí con algunos kilos de más ya no me reconozco. Un abrazo, gracias.